Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Carpintero, titular de esta materia. Tal vez me recuerden de películas como Curso de Ingreso, La Batalla Final o bien de algún otro espacio virtual aquí en este campus donde me hayan visto o si hemos tenido alguna fortuna nos habremos cruzado como nos volveremos a cruzar en algún momento eh, entre en nuestra querida Universidad Nacional de Lanús. Vamos a desarrollar ahora para nuestra materia Teoría del Diseño 1 un avance de un texto, una contextualización a modo de rápido escenario para que ustedes puedan situar a la obra, eh, de un texto que está un casillero más adelante de lo que originalmente teníamos en nuestro programa. Nosotros ahora originalmente en nuestro programa deberíamos haber visto un breve texto, que es este, que se llama El diseño gráfico, una voz pública, de la autora María Ledesma, una gran comunicóloga, estudiosa de la comunicación visual y el diseño gráfico, y en particular de lo que se da en llamar el diseño social, pero me parecía más interesante que tal vez este texto lo dejemos para un poquito más adelante y ahora vayamos de lleno a un tema que es como muy importante, yo les diría que es central en nuestra materia y que de algún modo lo hemos mencionado quienes han cursado, quienes han hecho el curso de ingreso intensivo conmigo, que es un texto que se llama El problema de los géneros discursivos de Mikhail Bakhtin. Nuestro buen amigo se escribe así, Mikhail Bakhtin, no es un tilde, es un punto nomás, Mikhail Bakhtin, y el texto de este buen hombre se llama El problema de los géneros discursivos. ¿Quién era Mikhail Bakhtin? Mikhail Bakhtin, estamos hablando de la época previa y durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y post Segunda Guerra Mundial. Saben ustedes que había un simpático personaje gobernando lo que en ese momento se llamaba, simpático personaje lo digo amablemente, sí, porque era terrible hijo de puta, asesino, genocida, y me hago completamente cargo de lo que estoy diciendo, que era Joseph Stalin, ¿sí? eh, que si bien logró derrotar al nazismo, a otro terrible genocida como fue Adolf Hitler, también produjo una de las masacres más grandes del siglo XX en su propio pueblo, con una serie de purgas y de ejecuciones sumarias y de persecución de opositores en campos de concentración, gulags, lo llamaban, ¿no? Deportaciones masivas a Siberia. Eh, Nuestro buen amigo Mikhail Bakhtin, ahora sí, buen amigo, porque era un genio, ¿sí? Era un pensador neomarxista, pero que como no estuvo alineado con Stalin, de pronto fue deportado y desapareció. ¿eh? Se pensaba que Bakhtin había, como todos sus compañeros y alumnos de esa época, había muerto en estos campos de deportación en Siberia, eh, pero hacia fines del siglo XX, creo yo, la década del 80, no recuerdo ahora precisamente, pero la fecha no tiene importancia. Yo nunca le pregunto ninguna fecha a ningún alumno porque yo mismo no la recuerdo, pero encontraron que estaba sin una pierna ya, ¿sí? Que estaba trabajando todavía en una escuela primaria, ¿sí? Eh, pero Bakhtin no quiso ningún tipo de honor ni reconocimiento ni nada, ¿sí? Todos sus compañeros habían muerto y de algún modo parece que él experimentaba una culpa por haber sobrevivido. ¿Por qué es tan interesante? Porque Bakhtin, hay dos cuestiones, porque así como sucede con otros autores, él era absolutamente consecuente entre la idea de lo que producía, cómo actuaba y cómo vivía en virtud de su ideología. Bakhtin estuvo todo el tiempo opuesto a la idea de... no estoy hablando de Bakhtin ahora, perdón, tengo que dar este crédito y es necesario, gracias a quienes me han formado a mí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en la materia comunicación, fundamentalmente a la doctora Leonora Furch, a quien fue mi docente en eh, comunicación 2, Leticia Sapsay,
y a la que era profesora adjunta en ese momento, que era la profesora titular regular de esa materia y también preside la materia de estudios culturales, que de hecho era titular en esta universidad, en la UNLA, de una materia, comunicación, que es la doctora Verónica de Valle, ¿sí? De allí viene el vínculo entre diseño y el problema de los géneros discursivos, ¿sí? No es nada de acá inventado yo. Dicho esto, ¿por qué es tan interesante Bakhtin? Bakhtin no pensaba en una hipótesis de la autoría, ¿sí? De la autoría individual como una propiedad privada que no se pueda arrogar a sí mismo, sino que muchas veces su obra la firmaba con seudónimos o la ponía a nombre de estudiantes o directamente la hacía circular sin ningún tipo de autoría porque realmente no pensaba, no creía en la idea de la propiedad privada del conocimiento. Y luego lo que hace es introducir un concepto muy, muy interesante que es el siguiente. Introduce el concepto de género discursivo. ¿Qué es un género discursivo? Se lo voy a anotar acá, ¿sí? Que son como las 3 palabras clave. Después ustedes van a tener también un punteo que va a desarrollar Laura, una colega docente, Laura Tarasuk-Block, sobre este texto, ¿sí? Que lo venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Que es género discursivo. ¿Sí? Si ustedes conocen entienden qué son estas 3 cosas, entienden el texto, ¿sí? Enunciado, ¿sí? Y estilo, ¿ok? Género discursivo, enunciado y estilo. Yo no sé si recordarán qué es esto, ¿sí? Miren las hojitas que estoy usando como borrador. ¿Les trae algún recuerdo? ¿Sí? ¿Llegan a ver lo que es? ¡Wow! Esto sí lo vieron. ¿Sí? Es el examen que hicieron el curso de ingreso. Hicimos algunos más, me quedaron extra, así que estoy usando, reciclando las hojas como borrador. Género discursivo, enunciado y estilo. Bien, vamos por el primero. ¿Qué es un género discursivo? Cada vez que hablamos en alguna actividad, hablamos de cierta forma. Género discursivo, decir Bakhtin, es un tipo relativamente estable de enunciado. Tipo relativamente estable de enunciado. Cada actividad tiende a producir su forma de hablar. No es lo mismo cómo se habla verbalmente o por escrito en un libro como este, ¿sí? La Biblia de Latinoamérica. ¿eh? Eh, Abro al azar, ¿sí? No teman a las amenazas. Estoy hablando de la primera de Pedro 3:13. ¿Y quién podrá hacerle daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No teman lo que ellos temen ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor. ¿Eh? Hay una forma de hablar en un texto sagrado. ¿Eh? Por supuesto, la Biblia no es un libro homogéneo, tiene decenas de autores y decenas de temporalidades distintas. No es lo mismo el Viejo Testamento que el Nuevo Testamento. Los distintos evangelios, los 4 evangelios, tienen un estilo muy, muy diferente entre sí. El Evangelio de Juan no se parece en nada al Evangelio de Mateo o de Marcos, o bien el Apocalipsis de Juan, ¿sí? En lo que se llama el libro de la revelación, que sean ustedes creyentes o no, esto no es un intento de evangelización, ni muchísimo menos, por favor, ¿sí? Es un ejemplo solamente de cómo se produce discurso, es un texto de un extraordinario valor literario, que por momentos parece casi surrealista. Si ustedes son así como hiperpaganos hasta el final de la Biblia, así el Apocalipsis de Juan, el libro de la revelación. Pero digo, no tiene nada que ver cómo escribe un texto sagrado Juan, de cómo se escribe, por ejemplo, un libro de cocina. ¿Sí? Esto es de uno de mis cocineros favoritos, que se llama Fernando Troca, un libro pero extraordinario. ¿Sí? Se habrán dado cuenta que yo amo los libros de carne y hueso, ¿no? Y cómo se hacen las recetas. Acá, por ejemplo, también voy a abrir una receta así al azar, que es tapa de asado marinada a la parrilla. ¿Sí? Cómo se hace, cómo se describe una receta. Qué rico esto, ¿no? ¿Sí? O cómo, por ejemplo, cuenta la forma en la cual se hace un trago. ¿Sí? ¿Esto qué trago era? ¿Sí? Esto es un tereré tónico. Qué zarpado, como una especie de tereré, ¿sí? El tere que tomamos, ¿sí? Ahí en el termito.
pero con gin tonic. Muy extraño.